Muy buenos días. Hari Hari Om. La ira es una alteración de la paz interior, que uno mismo ha creado. La ira es un veneno mortal al que accedemos fácilmente y en el que caemos fácilmente debido a nuestra falta de dominio. No tenemos autodominio y por eso caemos fácilmente en la ira. Creemos que reaccionar violentamente es normal. Que es normal, eso es de seres humanos, eso es apenas normal que uno reaccione con violencia. Pero la ira y la violencia no son normales. La ira y la violencia no son cosas que podamos llamar naturales en el sentido de que no es natural. No es natural dañar a otros. No es natural dañar a otros. No es natural enfurecerse con otros. No es natural agredir a otros. Eso no es natural. Porque la naturaleza de la existencia, la armonía de la existencia, la armonía de la vida es la unidad. La unidad, que todo es uno. Esa es la armonía de la vida, la unidad. La unidad y por ende, pues de la unidad se desprenden varios comportamientos que sí son naturales, como la comprensión, como la compasión, como el servicio, el altruismo, la amabilidad, la empatía, la generosidad. Esas cosas sí son naturales porque son afines a la unidad. Son afines a la unidad. Cuando observamos a los animales, encontramos varios comportamientos. Uno de los comportamientos de los animales es que son territoriales. Los animales, por instinto, son territoriales. Defienden su terruño, defienden su espacio con violencia. ¿Sí? Los perros se orinan, los gatos se orinan. Bueno, muchos animales se orinan o se defecan marcando su territorio para que otros no se metan en su territorio, ¿sí? Y si alguien se mete en su territorio, es agredido con mucha violencia por el animal defendiendo su territorio. Eso es normal en un animal que no tiene raciocinio, en un animal que no tiene discernimiento, en un animal que es netamente primitivo e instintivo, ¿sí? Pero cuando observamos al ser humano vemos que es exactamente igual. Y se supone que el ser humano tiene discernimiento, y se supone que el ser humano no es primitivo, y se supone que el ser humano es un ser de una inteligencia superior respecto a los animales. Pero exhibimos también unas muestras de violencia y de crueldad extremas en el ser humano cuando se trata de defender lo que cree que es suyo. ¿Sí? Por ejemplo, los presidentes de los países en los presupuestos destinan muchísimo dinero en armas, ¿sí? Muchísimo dinero en armas, en ejército, en policía, y toda esa cantidad de dinero que destinan a eso, más o menos el 10% de ese dinero lo destinan a la educación y a la salud. Entonces uno dice, pero
¿No es más importante la educación para evitar la violencia, la ira? ¿No es más importante la salud? ¿No? Destinan casi todo el dinero a la violencia, a las armas, al desarrollo tecnológico, armamentista y eso, ¿no? Entonces, se supone que nosotros somos la cima de la creación y somos seres de una inteligencia superior, pero nos comportamos peor que las bestias, dado que las bestias no tienen raciocinio ni discernimiento y nosotros se supone que sí lo tenemos. Y nos dedicamos a matar a los de nuestra misma especie, ¿no? Nos dedicamos a matar a los de nuestra misma especie. Cuando analizamos por qué nos matamos los unos a los otros, ¿con qué fin nos matamos? Las motivaciones por las que nos matamos, por las que peleamos, por las que sentimos ira, por las que generamos esa cantidad de violencia que se genera día a día, nos damos cuenta que es el tener. El tener. No es que el tener esté mal, no, sino lo que motiva al tener esos venenos mentales. La codicia, la ambición, el apego, ese tipo de cosas motivan al tener ciegamente. Y dado que nuestra mente se intoxica de esos venenos mentales, confundimos el tener con ser. Confundimos el tener con ser y creemos que entre más cosas tenemos, más somos. Por eso estamos decididos a violentar a quien haya que violentar por defender las cosas, por defender nuestra propiedad, mi propiedad, mío. Entonces yo tengo que defenderlo como sea, con violencia, con insultos, ¿sí? Demandas, incluso homicidio. Y todo movido por la ira. Yo siento que están invadiéndome, que me están robando mis ideas, que están, bueno, siento que las cosas me pertenecen. Lo que pasa es que hoy en día nosotros tenemos egos del tamaño de rascacielos. Los rascacielos son esos enormes edificios que se supone que rascan el cielo, ¿no? Y nuestros egos son de ese tamaño. De ese tamaño son nuestros egos. En todos los campos, ¿no? Tenemos esos egos tan enormes, no solamente en la vida material, en la vida religiosa tenemos esos egos tan altos. Mi religión es la verdadera. Mi religión es la verdadera. Y todo lo que dice mi religión es lo verdadero. Lo que no está en armonía con mi religión es un sacrilegio y yo estoy dispuesto a violentar a otra persona si no respeta mis creencias. Estoy dispuesto a enojarme, a insultar, incluso a romper relaciones familiares, relaciones con amigos, relaciones de pareja. Y como digo, después de eso no se duda en pasar a la acción con violencia física si es necesaria para defender mi ideología religiosa, porque es mi religión. Mi religión, y eso me convierte en un hijo de Dios y me convierte en un mejor ser humano. Por eso yo estoy decidido, si es necesario, a matar por defender mi religión, porque eso me hace un mejor ser humano. Escucha la locura. La religión nos hace mejores seres humanos si nos agarramos a pelear por religión. Salimos súper violentos por la religión. En nombre de la religión, ¿cuántos millones de personas han masacrado en millones de la religión? En aras de la religión. Entonces, cuando hablamos de la ira y empezamos a analizar la naturaleza del ser humano, cuando hablamos de la ira, nos damos cuenta que la ira es uno de los productos de mayor consumo del ego. La ira es uno de los productos de mayor consumo del ego porque el ego se basa en la separación. El ego se basa en la separación. El ego subsiste en la separación, el ego se alimenta de la separación, se fortalece en la separación. Entonces la ira me ayuda a mantener ese estado de separación, porque soy yo el ofendido, o el que tiene que defenderse, o el que tiene que imponer una idea, o una filosofía, o qué sé yo, y está el otro, ¿sí? Del que me tengo que defender, el que me agredió, o al que necesito agredir. Entonces la ira es realmente uno de los mayores alimentos y productos del ego.
la ira. Y a mayor ego, mayor ira. Entre más ego tiene una persona, más explosiva es, más iracunda es. Y una persona bajo el dominio de la ira no le importa insultar, no le importa golpear a quien sea. ¿Por qué? Porque esa persona carece de autodominio. Sus emociones negativas lo tienen completamente doblegado, completamente dominado. La persona no es consciente. La persona no es consciente, la persona es solo reactiva. Hay personas a las que no se les puede decir nada porque se prenden automáticamente. Nadie les puede llevar la contraria porque se prenden automáticamente, ¿sí? Si las cosas no salen como esa persona quiere, se prende automáticamente. Y de la ira pasamos a otros estados de ánimo fácilmente. Cuando nosotros tenemos el fuego de la ira ardiendo todo el tiempo en nuestro interior de manera pacífica, latente, como sea, pasamos a estados de ánimo muy fácilmente como frustración. Frustración. La frustración tiene ira. Pasamos a otros estados como depresión, ¿sí? Como angustia, como ansiedad. ¿Sí? La ira no es una emoción muy positiva. Entonces, realmente la ira es una alteración de la paz. ¿Sí? Y es una alteración que uno mismo ha creado. Entonces, si uno deja de intentar controlar a los demás, si uno deja de intentar controlar las situaciones y acepta tanto a las personas como al mundo tal y como es en cada instante, a uno nunca lo va a volver a nublar la ira. Su mente nunca va a volver a estar turbia por la ira. ¿Sí? Realmente es así de sencillo. Aceptar, comprender y soltar. Y realmente el hábito de no enojarse es muy profundo. Es muy profundo. Enojarse fácilmente nos demuestra que tenemos un estado mental muy superficial. ¿Sí? Muy superficial. Y necesitamos entrenar la mente. Como hemos dicho, el camino de la vida es un gimnasio espiritual, es un gimnasio psicológico y necesitamos aprender a cultivar la mente. Cultivando, por ejemplo, ese profundo hábito de enojarnos, no, de no enojarnos. ¿Sí? O sea, si nosotros queremos crecer, madurar, transformarnos, ya es hora de que aprendamos no a seguir cultivando el enojo, la ira, la arrogancia, la soberbia, la ignorancia. Si nosotros queremos transformarnos y crecer, ya va siendo hora, pero de cultivar las emociones de manera positiva, de extraer el conocimiento y la sabiduría que nos traen las emociones y de afrontar esas emociones cuando surgen como reactividades hasta que aprendamos a ser conscientes de nuestros procesos psicológicos y emocionales y ya no seamos más reactivos, sino que podamos ser proactivos, soportados en la energía que nos traen las emociones, sin explotar, sino en una profunda comprensión de nuestros procesos psicológicos, de nuestros procesos emocionales y obviamente en una profunda sanación a través de la comprensión de esos procesos. Pero eso se logra en el cultivo de la atención, en el cultivo de darse cuenta uno de lo que está sucediendo. Y en ese contexto hay una situación delicada, y es que cuando uno está demasiado intoxicado del ego, demasiado intoxicado de las emociones, uno no se da cuenta. Le cuesta mucho mirarse. Siempre está señalando, siempre está mirando y siempre está adjudicando culpas. Siempre. Es muy difícil para una persona ególatra ponerse en el lugar de otra, comprender el punto de la otra realmente, ¿sí? Y no crear separación. Entonces, hay una serie de pasos que nos van a ir ayudando, que nos pueden ir ayudando en su debido momento a abandonar el hábito pernicioso de la ira y a tener una mayor comprensión mientras uno va dando esos pasos, ¿no? Entonces, hablamos de que las personas iracundas, las personas que se dejan llevar de la ira, son personas que no tienen autodominio, ¿cierto?
Y la clave para tener autodominio es tener conciencia de sí mismo, o tener autoconciencia, o acordarse, recordarse a sí mismo. Entonces, al aprender a ser más consciente de ti, empezarás a darte cuenta de la ira en sus primeras etapas. Es decir, la irritación es el primer signo de que tu mente está agitada. Date cuenta, la irritación es el primer signo de que tu mente está agitada y que está entrando en un estado de descompensación que va a tender hacia la ira, ¿sí? Y cuando la irritación empiece a aparecer, lo que tienes que hacer es observar la sensación, ¿sí? Observar la sensación de irritación. Sí, que tú empiezas a sentir como algo por allá empieza a hervir, y empiezas a sentir como un rechazo, y empiezas a sentir cómo se agita tu respiración. Eso se llama irritación. Y tú debes darte cuenta que eso está sucediendo en tu mente. No que la irritación aparece como una reacción y tú te pierdes en la reacción y te duermes y explotas. No, cuando aparece la irritación, tú simplemente observa qué está sucediendo. Y date cuenta, nótalo en el espejo de tu mente, nótalo, date cuenta y estoy irritado. Y cultiva la irritación, abraza la irritación, sé uno con la irritación, conoce la irritación, percibe la irritación, percíbelo, date cuenta y entonces ahí tú vas a extraer el mensaje y la enseñanza que te trae la irritación. Sí, tú te vas a dar cuenta realmente por qué estás irritado, por qué. Y ahí vas a comprender ciertas dinámicas psicológicas y emocionales. Alguien te llevó la contraria, ¿sí? Entonces tú crees que esa persona es la culpable de tu irritación porque te llevaron la contraria, pero no es cierto, ¿cierto? La irritación tiene una historia, entonces cuando tú te das conciencia de la irritación, te das cuenta de la irritación y empiezas a cultivar la atención hacia la irritación, oh, wow. Y empiezas a darte cuenta, ok, lo que pasa es que a mí me irrita que me lleven la contraria. ¿Y de dónde viene eso? Y empiezas a darte cuenta hacia atrás, profundizando en la irritación. Porque como ya hemos dicho, las emociones enseñan mucho, muchísimo. Y tú empiezas a cultivar la irritación, a dar atención a la irritación, empiezas a dar atención a la irritación y wow, puedes descubrir traumas de la niñez, puedes descubrir una cantidad de dinámicas y de comportamientos impresionantes que pasan por alto en el día a día, que pasan por alto en tus relaciones interpersonales y descubres el origen de la irritación, ¿no? Tal vez eres una persona mimada, un niño mimado consentido, ¿sí? Al que le permitían todo y lo mimaban muchísimo, entonces tú sigues haciendo berrinche y sigues siendo mimado ya de adulto, por ejemplo, puede ser eso. O tienes una muy baja autoestima y necesitas de alguna manera imponer tu autoestima y te irritas porque sientes que no te valoran, no te aprecian, no te dan tu valor. O sea, la irritación tiene muchos orígenes, pero si tú cultivas la irritación y observas la irritación y te metes en la irritación y le prestas atención a la irritación y abrazas la irritación, ahí vas a descubrir una gran información de tus procesos psicológicos y emocionales. Entonces, cuando tienes esa autoconciencia de lo que está pasando en ti, el segundo paso es el reconocimiento, ¿sí? Entonces, en ese reconocimiento, que además de prestar atención y cultivar la emoción, en ese reconocimiento es que tú te haces totalmente responsable de la creación de tu irritación. Cuando tú observas la irritación, tú te haces completamente responsable de esa irritación, ¿sí? Te das cuenta que nunca la ha creado la otra persona o la situación como tal, ¿sí? Que la situación no demanda irritación, no, la irritación tú la has cultivado desde siempre. Entonces, cuando tú te haces responsable, ¿sí? Cuando tú te haces responsable de lo que estás sintiendo, en ese reconocimiento, empiezas a tener cuidado, ¿sí? Empiezas a tener cuidado y ya no te apuntas con tu propia pistola, ¿sí? No te apuntas con tu propia arma a ti mismo, porque eso es lo que tú haces cuando no te haces responsable de tus emociones, sino que culpas a otro, te estás apuntando con un arma directamente a tu cabeza, te estás apuntando a ti mismo con un arma, cuando no te haces responsable de tus emociones, cuando no te haces responsable de lo que estás experimentando. Y luego
viene la aceptación de lo que estás experimentando, viene la aceptación de lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, te das cuenta, te haces responsable y no rechazas lo que estás sintiendo. Aceptas su presencia y no intentas resistirte a esa irritación que estás sintiendo. No intentas resistirte, sino que antes, como te digo, investigas qué te trae, qué te enseña, cuál es el origen de eso que estás sintiendo. Porque si tú te resistes a eso, lo único que va a suceder es que se va a hacer mucho más fuerte. Y como se hace más fuerte, entonces tú la reprimes. La reprimes. Lo que tienes que hacer es hablar con la irritación, sonreírle a la irritación, abrazar a la irritación, hacerte uno con la irritación y entender el mensaje de esa irritación, el porqué de esa energía, el por qué esa energía se manifiesta así, por qué explota así, cuál es la enseñanza que te trae la ira. Y ahí entonces, conociendo el mensaje y la enseñanza que te trae la ira, vas a aprender a enfocar esa energía de manera muy constructiva. Salúdala, hola ira, estás aquí, me traes una enseñanza, me traes un mensaje. Cuando tú no eres capaz de observar, de darte cuenta de tus emociones, de estar con tus emociones y explotas, ¡pah! Eres reactivo, no eres capaz de controlarte, no tienes autocontrol, no tienes carácter. Tu carácter es algo demasiado débil, entonces se puede decir que no tienes carácter. Una persona cuyas emociones lo controlan es una persona con carácter muy débil, no tiene un carácter apto para la vida, para ir a través de todas las contingencias de la vida y salir airoso, no. El carácter hay que cultivarlo a través del cultivo de las emociones y los pensamientos. Ahora, cuando tú aceptas esa emoción, entonces luego pasas a distanciarte, ¿sí? Entonces, al tú explorar la irritación, al conversar con la irritación, al profundizar en la irritación, en la emoción, ¿sí? Entonces, empiezas a observarla. Y la observación presupone tomar una distancia de lo que estás observando. Si tú estás involucrado, si tú estás metido ahí, no puedes observar. Pero si tú tomas una distancia para tú ver algo, para yo ver este computador, para yo ver cualquier cosa, la silla, la mesa, tengo que estar distanciado de eso. Pero si yo estoy pegado, no puedo ver, ¿cierto? Entonces, la observación presupone que tú tomas distancia de la emoción para observarla, para observar sus orígenes, sus reacciones. Es precisamente muy interesante el tema cuando se dice de abrazar la ira y de investigarla y de descubrir lo que la ira nos enseña, es sumergirnos en la ira y al mismo tiempo estamos tomando distancia. ¿Qué significa sumergirnos en la ira? Significa que tú no la reprimes, que no la niegas, que la reconoces y la observas. ¿Sí? Y en la observación, en esa distancia que tomas de la emoción, tú te das cuenta y recuerdas que tú no eres tus emociones. Tú no eres tus emociones. Y ahí lo descubres en la observación. ¿Sí? Y te das cuenta cuando empiezas a observar claramente que todas las emociones desaparecen al observarlas. Todas las emociones desaparecen al observarlas. Y te das cuenta también en la observación que tú eres el creador de las emociones, que ellas son tu creación. Pero si nosotros no tomamos conciencia de eso, las emociones nos van a crear a nosotros y nos van a malformar y nos van a destruir. Porque cuando nosotros no tenemos conciencia de que somos los creadores de las emociones, que no somos las emociones, que las emociones son energía, que las emociones aparecen de manera reactiva y nosotros nos creemos las emociones, nos controlan las emociones a nosotros, las emociones nos destruyen. Las emociones nos sumergen en la depresión, nos sumergen en la ira, las emociones acaban con nuestra vida. Entonces, a través del autocontrol, el autodominio, la observación, el darnos cuenta
Descubrimos en la experiencia que no somos las emociones, y cuando descubrimos en la experiencia que no somos las emociones, entonces las emociones nos vuelven a controlar porque realizamos que somos los creadores de las emociones. No somos creaciones de las emociones, sino que ellas son producto del estado mental. El creador, en este sentido, no es la creación. En este sentido, el creador no es la creación, no somos las emociones. Y al observar, entonces nos damos cuenta de que no es correcto el proceso de identificarnos con las emociones. Así que no te identifiques con las emociones. No te identifiques con las emociones. No te apegues a las emociones. No te apegues a las emociones. Observa las emociones. Sé consciente de las emociones. Date cuenta de las emociones. Y después de observar las emociones, ¿sí?, de darnos cuenta, de tomar esta distancia con las emociones y realizar que no somos eso, entonces pasamos a un paso de sintonización. Y por paradójico que parezca, si alguna vez, estoy seguro que sí, has experimentado una situación muy difícil en tu vida, problemas, acreedores, problemas familiares con la pareja, bueno, problemas fuertes, problemas de negocios. Hay un punto en los problemas, y esa ha sido una experiencia muy reveladora para mí en mi vida. Hay un punto en los problemas, en el centro de los problemas, en el centro de los dolores, incluso de las enfermedades, de los dolores físicos, hay un punto de paz. Hay un punto de paz en medio de la adversidad, en medio del caos, en medio de la locura, en medio de la explosividad. Hay un punto de paz. O sea, realmente mi experiencia personal es que el lugar más tranquilo de un huracán es el centro del huracán, el ojo mismo del huracán, ¿sí? Y al igual que ocurre con el huracán, el lugar más tranquilo en las emociones es el centro de las emociones. El lugar más tranquilo es el centro, ¿sí? El centro, cuando tú vas más allá al centro y tú vas al centro, vas hacia el núcleo de tu conciencia. Al núcleo de tu conciencia, ese es el lugar más tranquilo. Y si tú aprendes a ir al núcleo de tu conciencia, si tú aprendes a ir al centro, a tu centro, siempre vas a encontrar paz, siempre vas a encontrar fuerza interior, siempre vas a encontrar calma, siempre vas a encontrar armonía, siempre vas a encontrar sabiduría si tú aprendes a ir al centro, si tú aprendes a ir adentro, ¿sí? Ahí está el punto de calma, el centro del universo, el punto cósmico, ¿no? Donde quiera que tú vayas, siempre eres el centro. Si tú vas al interior, vas a descubrir eso y no vas a estar a merced de las explosiones emocionales. Y el método para sintonizar, el método para conectar con el centro de tu ser, es el método más antiguo del mundo. ¿Y cuál es el método más antiguo del mundo para ir al centro, para conectar con tu ser? Ese método se llama meditación. Meditación. Debes aprender a meditar. La meditación no es una técnica, sino más bien el continuo proceso de expansión de la conciencia. El continuo proceso de expansión de la conciencia. Eso es la meditación. La meditación es expansión de la conciencia. La meditación es un regalo que te haces a ti mismo. La meditación es tan importante que es el mejor regalo que tú te puedes hacer a ti mismo. Es el mejor regalo. El mejor regalo para ti no es ir al salón de belleza, no es hacerte una cirugía plástica, no es comprarte un carro, no es comprarte una casa, ¿sí? El mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo es meditar. No hay un regalo más grande en toda la vida, no hay un regalo más grande en todo el universo, en toda la existencia que meditar. Es el mejor regalo que tú te puedes hacer. Y con la meditación sincera vas a trascender todas las emociones y sobre todo vas a transformar la ira en calma. Si tú haces meditación y aplicas todo lo que te acabo de explicar, vas a transformar la ira en calma y te vas a volver una persona pacífica, llena de paz. Una persona que va a pacificar también los ambientes y una persona que va a poder tener relaciones
más significativas, más significativas. Porque cuando tú eres una persona conflictiva, eres una persona que se enoja fácilmente, eres una persona berrinchuda, eres una persona a la que le gusta estar imponiendo su punto de vista, las relaciones interpersonales no van a ser de mucha calidad porque la gente no se va a sentir cómoda contigo. La gente va a estar siempre pensando cómo tengo que hablar, qué tengo que decir para que esta persona no se enoje. O sea, tus relaciones no van a ser significativas y la gente no se va a sentir muy a gusto contigo. Mientras que si tú eres una persona que acepta, que escucha, que se pone en el lugar del otro, ¿sí? Que es flexible, una persona con la que se puede llegar a puntos en común, una persona que sabe unir. El mundo es de los que unen. El mundo es de los que unen, no es de los que dividen. Los que dividen es gente que, mejor dicho, yo te invito a que mires la historia. ¿Qué dictador ha permanecido en la mente de la humanidad? Ninguno. ¿Se acuerdan de él para referirse a una persona barbárica y despiadada, pero que haya cambiado el mundo y la vida de las personas y haya llevado a la gente hacia un cambio de conciencia y haya mejorado el mundo? Ningún dictador, ninguno. Lo único que queda de los dictadores es el polvo de sus huesos, el polvo de sus huesos, y no es que los han cremado. En cambio, las personas que han sido amables, bondadosas, compasivas, ¿sí? Su memoria permanece hasta el día de hoy y la gente los quiere imitar, la gente los quiere seguir y quiere ser como ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos encontrar paz, si nosotros queremos transformar la ira en calma, que es lo que necesitamos hacer, el mundo de hoy necesita personas que transformen la ira en calma. La ira es un fuego abrasador que lo quema e incinera todo. Necesitamos pacificadores, no necesitamos más alborotadores, no necesitamos más marchas peleando por los derechos y por puntos de vista. Esa no es la solución. Si tú quieres transformar algo, concéntrate en ver lo bueno en ti, enfócate en lo que quieres y desenfócate de lo que no quieres. Si tú no quieres algo, ¿para qué te enfocas en pelear contra eso que no quieres? Si tú te concentras en pelear contra lo que no quieres, lo que estás es fortaleciendo eso que no quieres. Pero si tú le quitas la atención a eso, eso se debilita hasta que se disuelve. Enfócate en lo que quieres y desenfócate de lo que no. Entonces, si queremos encontrar paz, primero debemos aprender a tranquilizarnos. Necesitamos aprender a tranquilizarnos, a bajar las revoluciones. Necesitamos apaciguar la mente, ¡pum!, calmar la mente. Necesitamos oxigenar nuestro cerebro, oxigenar nuestro torrente sanguíneo, para no ser explosivos, para no ser reactivos, ofensivos, ¿sí? La ira ofende, la ira agrede, la ira daña. No violencia es el camino, no violencia. En sánscrito, ahimsa, ahimsa. Pero hay muchos tipos de violencia, no solamente es la agresión verbal o los golpes, hay muchos tipos de violencia. Hay violencia pasiva. La violencia pasiva es cuando tú te enojas, sientes ira y no dices nada, sino que te tragas la ira, pero por dentro estás insultando, maldiciendo, maquinando, tu mente está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como loca contra las personas o la persona o la situación hacia la cual tú sientes ira. Entonces ahí la ira no explota, sino que implosiona. ¿Sí? Implosiona, o sea, explota la ira, pero hacia adentro tuyo. Ahí, tú crees que no estás haciendo daño con esa implosión, pero resulta que estás destruyendo tu propio sistema nervioso, estás perjudicando tu mente, estás perjudicando tu cuerpo porque estás tragándote ese veneno, ¿sí? Has producido una cantidad de veneno, ¿sí? Mucho veneno. Entonces, por alguna razón tú no escupes ese veneno. Muchas son las razones por las cuales la gente no escupe su veneno. Primero, porque quieren ser buenos. ¿Sí? Quieren ser buenos. Quieren ser buenas personas.
Ojo, ser bueno y ser buena persona no significa vivir en el bien. Son dos cosas diferentes. Ser bueno y buena persona no significa vivir en el bien. El bien es una cosa diferente y ser bueno y buena persona son cosas diferentes. Entonces tú no explotas, sino que implosionas porque eres una buena persona. Y resulta que no es verdad, porque tú en tu mente estás generando una cantidad de veneno impresionante y odio hacia esa persona. Eso no te hace una buena persona, ni te hace bueno. Mejor dicho, te hace bueno y buena persona en el sentido de que tal vez no insultes a alguien verbalmente y no crees desavenencias, ¿no? Pero por dentro estás lleno de ira hacia esa persona, o sea que eres, además de que implosionas y te envenenas a ti mismo, eres un hipócrita, ¿sí? Eres un hipócrita, un mentiroso, un farsante, te conviertes en eso, es un hipócrita. Cultivas estados mentales antagónicos, pero frente a la persona le sonríes. Eso es un nivel de hipocresía grandísimo que te daña a ti, directamente. Entonces esa es una ira pasiva, ¿sí? Y tenemos la ira que maltrata psicológicamente, ¿no? Con palabras, maltrata emocionalmente. O sea, tenemos diferentes tipos de ira, pero todas son dañinas. Y repito, si queremos encontrar paz, primero debemos aprender a tranquilizarnos, ¿sí? Y después de aprender a tranquilizarnos, podremos convertirnos en seres pacíficos. Después de tranquilizarnos, nos convertiremos en seres pacíficos. Y hacerse pacífico significa tomar las riendas de tu mente. Escucha muy bien. Ser pacífico significa tomar las riendas de tu mente cuando tu mente está fuera de control y terminar con los pensamientos desquiciados, obsesivos y descontrolados de juicios, de críticas y de violencia. La gente dice, no sé por qué tengo tanta ira. Y esa es una expresión muy inconsciente porque la ira es el fruto de los estados mentales y los estados mentales se nutren de pensamientos. Entonces, entre más juicios tenga una persona hacia algo, hacia alguien, entre más críticas, entre más opiniones tenga, más carne de cañones para desarrollar estados mentales de ira, antagónicos, ¿sí? Emociones de violencia, más fácil. Pero cuando tú pones atención en la mente, ¿sí? Cuando pones atención en la mente, entonces llevas la mente fácilmente hacia el silencio, no a un lugar sin sonido, sino a un silencio interior, a un silencio verdadero, a ese silencio en el que experimentamos una profunda sensación de paz y una conciencia generalizada de bienestar. No es una mente vacía la que produce ese estado de paz. Para entrar en ese estado de profundo silencio, debemos entrenar la mente para crear buenos pensamientos, pensamientos puros, pensamientos armónicos, ¿sí? Entrenar nuestra mente para que no sea reactiva. Tenemos que capacitar nuestra mente para que se concentre. La felicidad y la paz son el resultado de la concentración de la mente. La felicidad y la paz son el resultado de la concentración de la mente. Una mente sin concentración, una mente dispersa, no puede acceder a la paz, ni puede acceder a la felicidad, ni puede acceder a la tranquilidad. Nada de eso. Nuestros pensamientos de desperdicio son una carga muy pesada. Nuestro hábito de crear demasiados pensamientos y muchas palabras agotan al intelecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo cultivar el hábito del pensamiento puro? ¿Sí? ¿Y quién es el que anhela entrar en el silencio para encontrar la paz? Eso que anhela estar en silencio, pues es el ser, el alma, lo que soy verdaderamente. Y al desapegarme del cuerpo, de las cosas materiales, entonces me alejo de las distracciones de la vida secular, de la vida exterior, y puedo voltear mi rostro hacia el interior. Así nos creamos personas muy espirituales, por ejemplo. Así nos creamos personas muy espirituales. Nos creamos personas de paz. Si nuestras actitudes son de juicio, si nuestras actitudes son de crítica,
Si nuestras actitudes son de conflicto, entonces estamos experimentando un materialismo espiritual. Un materialismo espiritual. Así que el día de hoy, la invitación es a vivir en la observación y reconocer todos esos estados emocionales que nos llevan a generar estados de antagonismo y de violencia, y reconocer la ira que hay en nuestro interior hasta transformarla en calma. Solo reconociendo algo, esto puede ser transformado. Solo reconociendo los estados de ira, podemos transformar la ira en calma. Infinitas bendiciones.